Una vez ya hemos definido la potencia de un punto sobre una circunferencia, vamos a definir ahora un lugar geométrico en la circunferencia. Veamos. Si nos dan dos circunferencias de centro O1 y O2 que se interseccionan en una cuerda AB, si trazamos la secante a dichas circunferencias por esta cuerda, vamos a llamarle a la recta E, veamos que de un punto de esta recta vemos que la potencia respecto de la circunferencia O1 y O2 es la misma. La potencia sería, en este caso potencia K, igual al producto de PA por PB, segmento PA por el segmento P. Y por lo tanto, todas las secantes que tracemos a las circunferencias O1 y de centros O1 y O2 por P van a tener la misma potencia. Nos trazamos otra secante. Efectivamente, todas las secantes que tracemos por P, esta va a ser su potencia, PA por PB, ya que sabemos que es constante este producto, ¿verdad? Si el punto de la recta fuese el punto de A, en este caso la potencia sería 0 en ambos casos, y si el punto fuera del eje, si el punto de la recta E fuera interior, la potencia sería negativa, pero por supuesto constante para todas las secantes que pasaran por el mismo punto, en el caso de que el punto fuese un punto interior Q. Bien, pues a esta recta se le llama eje radical de las dos circunferencias, se le llama eje radical. Bien, ya hemos visto el eje radical cuando las dos circunferencias se interseccionan, que es el lugar geométrico de los puntos del plano que tiene igual potencia respecto a las dos circunferencias, es perpendicular a la recta que une sus centros, ¿verdad? Veamos que si las circunferencias son tangentes en un punto, el eje radical también será la perpendicular a la recta que une sus centros, es decir, la tangente a las circunferencias en el punto T. Veamos que efectivamente, si desde un punto cualquiera de este eje radical trazáramos secantes a ambas circunferencias, sabemos que PB por PB' es igual a PT al cuadrado, y efectivamente PT al cuadrado también será igual, y que PA por PA' también es igual a PT al cuadrado. Efectivamente, todas las secantes que tracemos por P a ambas circunferencias va a ser constante, es decir, está claro que PB por PB' será igual a PA por PA'. Efectivamente, vemos que es el eje radical de las dos circunferencias cuando son tangentes, es la tangente común a ambas circunferencias en el punto de tangencia. Por lo tanto, también es perpendicular a la recta que une sus centros. ¿Qué ocurrirá cuando las circunferencias, veamos ahora qué ocurrirá cuando las circunferencias sean exteriores, no se interseccionen ni sean tangentes? Veamos, si en este caso las dos circunferencias son exteriores y quisiéramos hallar el eje radical, vamos a ver cómo podemos obtener para determinar el eje radical dos puntos de dicho eje. De esta forma, con dos puntos podremos tener, sabemos que determinan una recta que sería su eje radical. Podemos hallar el eje radical, como lo hemos obtenido aquí, a través de circunferencias que se interseccionan. Hagamos esto.
Hemos trazado una circunferencia auxiliar que se corta la A sub 2 en el punto, vamos a llamarle A, B, y tendremos un eje radical. Sabemos que es la cuerda común, dibujémosla. Si ahora dibujamos el eje radical de la circunferencia O sub 1 y la auxiliar, que pasará por el punto C y D, el punto de intersección, vamos a llamarle punto P, será un punto que tendrá igual potencia respecto de estas dos circunferencias, ya que pertenece a la intersección de ambos ejes radicales. Por lo tanto, es un punto del eje radical de la circunferencia O sub 1 y O sub 2. Si determináramos otro, podríamos dibujar el eje radical en cuestión. Pero si yo, para obtener otro punto del eje radical, trazo una circunferencia auxiliar cuyo centro esté en el segmento O sub 1, O sub 2, vamos a dibujarla. Fijémonos, haciendo centro en este punto, llamémosle O sub A auxiliar, hemos trazado una circunferencia que también intersecciona a la O sub 2 y a la O sub 1, pero con la particularidad en esta ocasión que el eje radical de esta circunferencia y esta otra será la recta. Este eje radical, en esta ocasión, vamos a llamarle eje radical de la circunferencia 2 y de la auxiliar. Es perpendicular, sabemos, al segmento O sub 2, O sub 1, 90 grados. Y este otro, vamos a llamar a este eje radical, también dibujémoslo a trazos. Eje radical de la circunferencia 1 y de la auxiliar, que también será perpendicular al segmento recta que une los centros, O sub 1 a O sub 2, 90 grados. ¿Qué significa esto? Que el eje radical A sub E sub 2 sub A es paralelo al eje radical E sub 1 sub A. Son ejes paralelos. Si esto es así, ¿qué significa? Que la intersección de dos rectas paralelas vamos a decir que es la dirección de ellas, y la dirección vamos a llamarle el punto E del infinito, que es el punto E del infinito. ¿Qué ocurre? Que el eje radical de estas dos circunferencias, O sub 1 y O sub 2, tiene que pasar por el punto E del infinito, luego tiene que tener la dirección de estas dos rectas, lo que significa que necesariamente el eje radical de estas dos circunferencias también es perpendicular a la recta que une sus centros. Y como tenemos un punto propio, P, por el que tiene que pasar, sencillamente el eje radical ya lo tenemos determinado. Dibujarla con línea de eje. Este sería el eje radical de las dos circunferencias que no se interseccionan. Luego también vemos que es perpendicular a la recta que une sus centros, como en el caso de que sean tangentes o sean secantes, ¿verdad? Bien, por último veamos el caso en que las dos circunferencias sean interiores. El eje radical ya sabemos que tiene que ser la recta perpendicular a la recta que une sus centros. Si dibujamos esta recta, sabemos que el eje radical necesariamente será perpendicular a esta recta. Solamente nos falta hallar un punto del eje radical de dichas dos circunferencias. Lo hacemos trazando una circunferencia auxiliar cualquiera que corte a ambas. Puntos de intersección A y B, y vamos a hallar el otro eje radical con la otra circunferencia que pase por el punto C y D, la cuerda común, ¿verdad? Si dibujamos estas dos ejes radicales donde se corten, este es un punto
que va a pertenecer al eje radical de la circunferencia de centro O1 y O2. Si es así, y sabiendo que tiene que ser perpendicular a la recta que une sus centros, ya tenemos suficiente para dibujar el eje radical. De esta forma tendremos el eje radical de dos circunferencias que son interiores. Vemos que en este caso el eje radical de las dos circunferencias que pasan por A y por B es eje radical del haz de circunferencias que pasan por dichos puntos, por A y por B. Veamos ahora que dadas tres circunferencias vamos a poder hallar el centro radical de las mismas, es decir, un punto que tenga igual potencia respecto de las tres, ya que si nos fijamos podemos hallar el eje radical de estas dos, O1 y O3, eje radical de la circunferencia 1 y 3. Haciendo lo mismo con la 2, 3, hallaremos el eje radical de las circunferencias 2 y 3. Este es el eje radical de la circunferencia 2, 3. Vemos que aplicando este ejercicio hemos hallado el eje radical de la circunferencia 2, 3 y el eje radical de la circunferencia 1, 3. Donde se corten, este punto, llamemos C, es el centro radical de estas tres circunferencias. Desde este punto tienen igual potencia, este punto tiene igual potencia respecto de las tres circunferencias, es decir, que desde este punto las tangentes a las tres, trazando la tangente aquí, a T sub 2, la tangente a la circunferencia 1, T sub 1, y la tangente a la circunferencia 3, estas tangentes son iguales, T sub 3, es decir, podemos decir que desde C la distancia C sub 1 a T sub 2 será igual C sub 1 a T sub 1 y C a T sub 3, puntos de tangencia, ya que hemos dicho que ese punto tiene igual potencia respecto de estas tres circunferencias. De la misma forma que cuando el eje radical de las dos circunferencias se cortan, la distancia del punto P, la tangente a O sub 1, sería la misma distancia que la tangente a la circunferencia 2. Podemos decir en este caso que P T sub 1 será igual a P T sub 2, ¿verdad? Por lo tanto, estos segmentos son iguales. Pero en este caso, no solamente es igual para estas dos circunferencias, sino es igual para el haz de circunferencias que pasan por A y por B. Importante, desde el punto del eje radical, estas distancias son iguales para el haz de circunferencias que pasan por A y por B. Veremos cómo vamos a aplicar esto, las propiedades de los ejes y centros radicales, para obtener problemas de tangencias.